Vamos a dar inicio a nuestro webinar. Mil disculpas, tuvimos unos pequeños problemas técnicos, pero ya estamos acá. Bueno, vamos a empezar hoy, entonces vamos a tocar lo que es la instrumentación electrónica de la marca Unic o instrumento Unic, y espero que esto sea de mucha utilidad. Y cualquier consulta a través durante el webinar, van a poder hacerlo sin ningún problema, para que así vayamos un poco avanzando y no lo demos al final todo. Bien. La instrumentación electrónica, bueno, es un sistema de medida electrónico es aquel cuya finalidad es obtener información acerca de un proceso físico y presentar dicha información en la forma adecuada a un observador o a otro sistema de control. La instrumentación electrónica, bueno, es la técnica que se ocupa de medir, ¿no?, de cualquier tipo de magnitud física, bueno, de su conversión a magnitudes eléctricas y de su tratamiento para proporcionar información para un sistema de control o una persona. La instrumentación electrónica también se aplica cuando se usa un sensor y se procesa la información proveniente de variables tanto físicas como pueden ser también químicas, a partir de las cuales se realiza la visualización y control de los procesos empleando dispositivos electrónicos. Entonces nos vamos viendo en cuanto a lo que es la instrumentación. Vamos a ver hoy lo que es los instrumentos Unic. Unic es una fábrica que, bueno, tiene bastantes certificaciones como la ETL. La ETL es una certificación que es de Canadá y es equivalente a la certificación UL. La UL igual. Estas dos certificaciones, la ETL como la UL, son certificaciones que tienen que ver con el ser humano, o sea que ningún instrumento haga daño, digamos, en los seres humanos. Por ejemplo, si alguna vez lograra, digamos, arder algún instrumento, entonces esto no va a generar ningún tóxico que pueda dañar al ser humano. Realmente eso es lo que se refiere a la certificación UL y la ETL, que tiene que ver con el cuidado de los seres humanos. La otra certificación que tenemos, por ejemplo, la RO, que tiene que ver con medio ambiente. Y la otra certificación que tiene es el marcado GS. El marcado GS es un marcado de seguridad opcional, reconocido como garantía de calidad y fiabilidad en Alemania, en los países de habla germana y en general en toda Europa. Esa certificación es la que tiene, ese marcado, la que tiene GS. Unic entonces tiene todas las certificaciones, un instrumento que nos puede brindar de un poco más, nos puede dar seguridad. Entonces, a los que hemos venido son muy buenos instrumentos, nos dan mucha fiabilidad, entonces vamos a un poquito ver sus características. Bueno, los equipos, vamos a entrar un poquito a lo que es la medición. Los equipos de medición electrónica, los equipos en realidad son el conjunto de que se utilizan para realizar mediciones de dispositivos eléctricos o electrónicos. Pueden servir para crear estímulos, para capturar respuestas, para enrutar la señal, etc. Para esto nosotros necesitamos conocer qué es la exactitud, precisión en los sistemas de medición. Bueno, ¿qué es precisión? La precisión se define como el grado de coincidencia existente entre los resultados independientes de una medición. Estos obtenidos en condiciones estipuladas, ya sea de repetibilidad, o de reproductibilidad o mediciones intermedias. Por lo tanto, si existe una menor distancia en la distribución de cada uno de los resultados, quiere decir que hay una mayor precisión. O sea que las mediciones que tomamos, entre sí ellas tiene que haber una variación, pero lo bastante mínima. Entonces, a eso es lo que llamamos precisión.
La exactitud. Por otro lado, el vocabulario internacional de los términos fundamentales y generales de metrología define el término exactitud como el grado de concordancia entre el resultado de una medición y un valor verdadero del mesurando. Este término es cualitativo. Si la medición es más próxima al valor verdadero, significa que es exacta. Según la norma, la UN 82009-1, equivalente a la ISO 5725-1. El término exactitud puede describirse de la siguiente manera. Exactitud igual a la veracidad más la precisión. Y la veracidad es definida como el grado de coincidencia entre el valor obtenido de una gran serie de resultados y un valor aceptado como referencia. Viene expresado en términos de sesgo, definiéndose este como la diferencia entre el valor medio obtenido y el valor aceptado como una referencia. Para un poquito ver gráficamente todo lo que hemos explicado de la precisión, la exactitud y la veracidad, vamos a ver este gráfico que nos va un poco más aclarar. Entonces, la exactitud. Cuando es sin precisión ni exactitud, estaríamos como aquí en el dibujo. Todos están totalmente dispersos y ninguno ha llegado al lugar exacto. Cuando tenemos, pero sin precisión, pero con exactitud, entonces están como que, sin precisión y con exactitud. Pero la precisión están dispersados, pero sí ha habido exactitud. Entonces, acá tenemos precisión, o sea, no están dispersados las mediciones, pero ninguno ha entrado dentro de lo que, lo que el dato que queremos que sean exactos, no ha entrado ninguno a la par de la exactitud. Y acá tenemos lo que sería lo ideal. Con precisión, o sea, los datos que tenemos, las mediciones que hemos tomado, estarían no dispersadas y además están dentro de lo que es la exactitud, o sea, lo que necesitamos el valor. Como podemos, como conclusión, digamos, entonces, un instrumento es exacto, acá lo puse abajito, si las medidas realizadas con él son todas muy próximas al valor verdadero de la magnitud medida, o sea, a la veracidad, ¿no? Que hemos ya indicado. Entonces, eso es lo que tenemos que tomar en cuenta en los instrumentos. Bien, entonces, en un instrumento lo que tomamos en cuenta es qué tan exacto es y qué tan preciso es. Eso es lo que vamos a entonces tomar en cuenta en sus valores de los instrumentos. Bien, hoy vamos a empezar con los multímetros, o también llamado tester. Tenemos diferentes tipos de multímetros para diferentes tipos de uso. También tenemos la pinza, que en realidad también llega a ser un multímetro porque mide voltaje, resistencia, corriente, etcétera. Tenemos multímetros para sistemas, digamos, electrónicos o multímetros para sistemas de campo, o también acá tenemos los medidores de tierra, que también puede ser multímetro porque también mide voltaje, mide los ohm. Y bueno, y acá tenemos un multímetro, que es una pinza, también es más para uso, digamos, electrónico, o para uso de mecatrónica podría ser, porque las mediciones que él toma son muy bajísimas, digamos, podría medir corrientes desde hasta 10 miliamperios en corriente directa. Entonces, vamos a ver un poco lo que es la resolución, los dígitos y las cuentas. La resolución se refiere a qué tan fina puede hacer la medición del instrumento de medición. Por medio de la resolución se puede determinar si es posible ver los pequeños cambios de la señal de medición. Por ejemplo, un ejemplo, si un multímetro digital tiene una resolución de 1 milivoltio, en el intervalo de 4 voltios es posible ver el cambio de 1 milivoltio.
Entonces, a esto se refiere a lo que es la resolución. Así el multímetro de de tres dígitos, un contador sería un contador de 1000 cuentas. ¿Por qué? Porque si tiene tres dígitos voy a poder contar desde 000 hasta 999. O sea, 1000, a eso nos llamamos las cuentas. Y este dato de las cuentas tal vez es el valor más importante, porque este valor en las fichas técnicas nos va a mostrar de cuántas cuentas es el instrumento. Entonces, ello nos va a dar prácticamente nos va a definir la resolución que tiene. O sea, cuantas más cuentas tenga, entonces el instrumento electrónico digital es mucho mejor, o sea, es más exacto, tiene mayor precisión, a eso se refiere entonces las cuentas. Por ejemplo, un multímetro de 2000 cuentas va a tomar mediciones desde 0000 hasta 1999. Entonces, tiene un contador de 3,5 dígitos. Dígitos, pues el dígito más significativo es el que está a la izquierda, el que está a la izquierda, que va a tomar solamente el valor de 0 o de 1. Entonces, como sería las de 2000 cuentas. Un ejemplo, un multímetro que tenga 4000 cuentas, el dígito más significativo, o sea, el que está a la izquierda, puede tomar el valor de 3, o sea, puede tener 4 estados distintos, puede estar con el valor de 0, del 1, del 2 y del 3. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de las cuentas, ¿no? Bien, entonces vamos a seguir con esto. La resolución entonces se obtiene sin más que dividir dicho rango por el número total de cuentas. Por ejemplo, un multímetro digital de 1000 cuentas en el rango de 1 voltio tiene la resolución de 1 milivoltio, pero en el rango de 1000 voltios tendrá una resolución de 1 voltio. Además, el número de cuentas, otra forma muy típica de especificar la resolución de un multímetro digital es a partir de su número de dígitos. Ya les decía, por ejemplo, acá tenemos en la figura, ustedes ven en el de abajo, cuando estoy midiendo una batería de 12 voltios, el valor, el primer valor, esta es una resolución que tiene 2000 cuentas. Entonces, toma el 12, o sea, el valor del 1. Pero arriba, cuando estoy midiendo los 9 voltios, toma el valor de 0 que no se ve, no se ve. Por lo tanto, la resolución pasa, digamos, a la segunda cifra. Sería 9, etcétera, ¿no? En cambio, en el otro tenemos el valor de 12. Entonces son 4 dígitos, pero son de 2000 cuentas. A eso nos referimos. Entonces ya tenemos en cuenta que el valor importante en los multímetros va a ser las cuentas. O sea, si yo quiero comprarme un tester, ¿qué es lo que primero voy a ver? Digamos, de cuántas cuentas es el tester. De acuerdo a las cuentas, voy a yo darme cuenta si el tester es bueno, qué tan exacto y qué tan preciso es. Ese dato me lo da las cuentas. Bien, entonces, para medir, por ejemplo, con un multímetro o con un tester, ya sea el amperaje, tengo que hacerlo en serie. Y para medir el voltaje lo coloco en paralelo. Pero a veces tenemos cierta dificultad para poder medir corriente. En cambio, para medir voltaje, como es en paralelo, no hay mucho problema. Pero para esto, por ejemplo, ahora no tenemos esta pinza perimétrica, que esta puede medir corriente directa a partir de los 10 miliamperes. Entonces ya nos va a solucionar bastante ya la medición de lo que es de la corriente. Por ejemplo, si yo quisiera tener, por ejemplo, un sistema de cámaras, ¿no? Para que mis cámaras salgan exactamente con la misma calidad independientemente de la distancia. Entonces, cada cámara igual debe tener el mismo voltaje, ¿no? Entonces, para poder calcular estos, va a ser del perfecto dimensionamiento, yo necesito tomar el valor de la corriente.
y a veces a esa distancia tomar el valor de la corriente me es un poco difícil. Ahora con la pinza perimétrica que nos mide desde 10 miliamperios ya no vamos a tener ese problema, vamos a poder tomar nuestras mediciones, entonces y de esa manera hacer las buenas instalaciones. Bien, vamos a ir un poco ahora deduciendo las características de nuestros multímetros. El multímetro, por ejemplo, el UT33D, que es un multímetro del tamaño de la palma, o sea, es el más pequeñito, pero aquí hasta ya vamos a ir viendo su característica. Tiene cuentas de pantalla 2000, o sea, va a poder hacer mediciones desde 0000 hasta 999, que sería hasta 1999. Esas son las cuentas de pantalla. La otra característica que este multímetro tiene es que él tiene la función, por ejemplo, del NCB, que es un detector de campo eléctrico, un detector de voltaje. La nueva generación de la serie UT33 ya define los estándares de rendimiento para multímetros digitales de nivel básico. Nuestro innovador, el innovador diseño industrial garantiza que estos productos puedan soportar caídas de 2 metros. Este multímetro, entonces, ha garantizado a una caída de 2 metros, él no va a sufrir ningún desperfecto. Es una de las cosas buenas que tiene su multímetro. El nuevo diseño de la pantalla LED ofrece una mejor experiencia al usuario. Esta serie garantiza que los usuarios puedan trabajar de forma segura en el entorno. Las características especiales son prueba de capacitancia de 2 microfaradios. ¿Dónde está? Ese es en el otro multímetro. Perfecto. Entonces, tenemos el voltaje que va desde 2 milivoltios hasta 600 voltios. La corriente alterna desde 200 microfaradios hasta 10 amperes. Bien. Bueno, vamos avanzando con los multímetros entonces. Aquí ahí tenemos el multímetro digital de bolsillo del UT120. Los multímetros de la serie UT20 están diseñados para, para poder solucionar problemas de desarrollo de sistemas electrónicos y circuitos electrónicos. Es un multímetro simple portátil, por ejemplo, para todos los electrónicos. Se puede utilizar para solucionar problemas de desarrollo de sistemas electrónicos y circuitos electrónicos. Este multímetro, por ejemplo, para empezar, tiene 4000 cuentas de pantalla. O sea, es un multímetro mucho más superior que el que veíamos anteriormente. Tiene las funciones, por ejemplo, de poder medir voltaje hasta 600 voltios, resistencia, puede medir capacitancia, puede medir condensadores hasta un valor de 100 microfaradios. La frecuencia, mide frecuencia hasta 10 megahertz, ¿no? Entonces tiene un apagado automático, etcétera. O sea, el otro dato importante también que los multímetros tomamos en cuenta es la impedancia de entrada para corriente directa. Para corriente directa. Eso tiene alrededor de 10 megaohmios, o sea, él no va, cuando se haga una medición, esta impedancia no va a ser un valor importante, digamos, en cuanto a la caída de tensión que genere. A ver, un segundito, voy a ver si hay alguna pregunta. Vamos a ver si hay alguna pregunta. Perfecto, no hay todavía preguntas. Cualquier cosa pueden preguntar, así cuando vayamos avanzando. El siguiente multímetro, tenemos el UT39. Este multímetro son de la serie de los multímetros digitales modernos.
Son dispositivos portátiles diseñados para la industria eléctrica. Cuentan con alarma de sobrevoltaje y sobrecorriente y protección contra alto voltaje, activada durante una operación defectuosa. Es adecuado para el mantenimiento de HVACR, que son los aire acondicionados, o sea, para el equipo de aire acondicionado, porque tiene una función de medición de temperatura y está diseñado de acuerdo a los estándares de seguridad, el CAT2 de 1000B o el CAT3 de 600 voltios. Es un tester que, digamos, tanto para la parte electrónica podemos medir ganancias incluso de los semiconductores. Los puede medir condensadores hasta 10 milifaradios. Mire, imagínense, es una capacitancia desde 4 nanofaradios hasta 10 milifaradios, no microfaradios, milifaradios, ¿no? Hasta milifaradios. Podemos tomar temperaturas entre 400, entre menos 40 grados centígrados hasta 1000 grados centígrados. Bueno, también pueden cambiar el selector de medición de temperatura a grados Fahrenheit. Lo otro importante, la cuenta de pantalla. Tiene 4000 cuentas de pantalla. Ya nos vamos a recordar que eso nos dice qué tan preciso y qué tan exacto es el instrumento, las cuentas de pantalla. Por lo demás, bueno, te mide el voltaje hasta 1000 voltios, en corriente directa en alterna hasta 750 voltios, corriente continua en amperes hasta 10 amperes, corriente alterna hasta 10 amperes. La resistencia mide hasta 40 megaohmios. Bueno, entonces hemos visto que es un instrumento muy especial que nos va a servir bastante, más que todo, como dices, ha sido diseñado especialmente para los que se dedican a la reparación, mantenimiento de los aires acondicionados, que tienen medir la temperatura. Tenemos otro instrumento, que es el otro tester, que es el UT89X. Este instrumento es realmente un instrumento diseñado para ¿dónde está? Acá está. Es un instrumento diseñado para medir mediciones de onda sinusoidal RMS. O sea, puede medir tensión máxima con hasta 1000 voltios de corriente continua. También puede medir los semiconductores, no, acá está. Puede medir los semiconductores y también, bueno, aquí tiene activado el true, el RMS, el valor verdadero. Ahora, también tiene la función, digamos, de lo que es el NCB, que es la función que tiene un sensor por acá, que nos puede decir, por ejemplo, trabaja como un detector de voltaje. Es como un buscapolvo, vamos a comprar así. Pero en este caso nos emite un sonido cuando él detecta el voltaje. Y además nos va a marcar unas rayitas por acá para que nos demos cuenta de la presencia de voltaje. O sea, cuando queremos buscar la tensión, digamos, en la pared, vamos a poder detectar con esto. Este es un tester muy, digamos, de un rango profesional, porque miren, imagínense, tiene unas cuentas de pantalla de 6000 cuentas de pantalla. Entonces, prácticamente es un tester para los laboratorios. Se puede medir, por ejemplo, el HF de los transistores, la ganancia, la prueba de continuidad de los diodos, tiene apagado automático, etcétera, ¿no? Entonces, además está equipada con funciones de alarma audible y visible, y además que tiene una linterna en la parte de atrás, una linterna y con retroalimentación automática. Esta serie se puede utilizar en entornos oscuros, atrae a los usuarios en su carcasa duradera, el bicolor, y además que tiene múltiples funciones que hemos visto. El siguiente tester, o sea, el siguiente multímetro, es un multímetro profesional que lo que tiene primero que nada vemos acá
las características, las cuentas de pantalla, 6.000 cuentas de pantalla, ¿no? Este es un tester más para los eléctricos también, porque este ya no mide el HF, nada, no es para la parte electrónica, pero es un tester autorrango. Es un tester que puede medir voltaje en directa 600, voltaje alterna 600. La resistencia que mide es hasta los 60 megohmios. La capacitancia hasta 99.99 milifaradios. No estamos hablando de micro, milifaradios. Puedes tranquilamente medir los condensadores de los motores, de todos lo que son los motores industriales, o por ejemplo esos que guardan el aire, ¿cómo? Los compresores, por ejemplo, los compresores que tienen sus condensadores, ese rango de los son con un valor grandes, entonces este tester va a poder tomar la medición sin ningún problema. También puede medir la frecuencia hasta 10 megahertz, hasta 10 megahertz, temperaturas desde menos 40 grados hasta 1000 grados centígrados. Tiene su sensor de temperatura. Tiene un rango automático, un rango manual, o sea, yo puedo cambiar en este tester, digamos, puedo seleccionar el rango, que sea el rango automático. Cuando él viene, se enciende, él activamente se enciende como un rango automático, pero puedo yo cambiar a un rango manual. El rango manual se cambia con el botoncito celeste que tenemos ahí. Y también el RMS es verdadero. También tiene la función de lo que es el NBC, con el que nos da el zumbido. Bien, entonces, bueno, además que tiene un diodo y además que trabaja con baterías de 1.5 por 2, ¿no? Entonces vamos a ver que este tester también está certificado, también está certificado por Betel, la RO, etcétera. Bien, sigamos avanzando un poco, entonces vamos a ir viéndonos ahora un poco lo que son las pinzas amperimétricas. En cuanto a las pinzas amperimétricas, tenemos, por ejemplo, esta pinza que es la UT 202A. Esta serie es un medidor digital de pinzas de nivel básico. Es una excelente opción para medir cables de alimentación residenciales y comerciales. Y vienen también con una sonda para medir temperatura. La corriente alterna puede medir hasta 600 amperes, voltaje 600 voltios, voltaje de corriente directa 600 voltios, de resistencia hasta 20 megohmios. Y esta es una cuenta de pantalla 2000, ¿no? Entonces, no son de los tan, son más básicos. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, para poder medir voltaje, etcétera. Esta es otra serie que también nos va a tomar esas mediciones. ¿Dónde está? Vamos a ver. Esta serie de medios digitales, esa es la acción digamos, también de un nivel básico. Son las que tenemos con apenas cuentas de pantalla de 2000. Luego tenemos esta pinza, que es una pinza que tiene, digamos, una pinza un poco más avanzada, su procedimiento de sobrecarga de rango completo y de apariencia única hacen que los medidores de pinzas de la herramienta ideal para el mantenimiento de operación de líneas eléctricas y eléctricas. Lo que tiene esto es, por ejemplo, puede medir corriente alterna hasta 1000 amperes, corriente continua hasta 1000 amperes, voltaje de 600. Lo que le hace diferente a esta pinza
es que es el rango que mide hasta 1000 amperes. Las otras pinzas, sabemos que en el rango de, vamos a ir un poco al anterior, solamente hasta 400 amperes, ¿no? Entonces la diferencia se puede medir hasta 1000 amperes. Bueno, ahora vamos a ver a la pinza que más nos está, que ya vamos a poder contar para poder medir rangos mucho más pequeños. Esta pinza, o sea, es una mini pinza perimétrica, es de la serie UT210, están diseñados para funcionar bien en entornos de espacios limitados. Estas son las herramientas esenciales para el mantenimiento de equipos mecánicos y eléctricos, la instalación de electrodomésticos y tareas de electricidad, etc. Esta pinza prácticamente puede medir eh, corrientes desde 10 miliamperios. Se puede, su función, por ejemplo, en los sistemas de mecatrónica, digamos, de tanto electrónica, etcétera, porque puede medir corrientes de corriente, o sea, corrientes de corriente directa, como también corriente de corriente alterna. En corriente de corriente directa nos va a tomar mediciones desde 10 miliamperios hasta 200 amperios. Puede medir resistencias, frecuencia, puede medir condensador hasta 20 microfaradios. Entonces es una pinza totalmente. El otro es que cuenta, solamente las cuentas de pantalla son de 2000. No tienen mucha resolución, pero sí nos va a poder tomar las mediciones de un rango muy bajo, que hasta ahora no los teníamos. Bien. Entonces, lo otro que tenemos, por ejemplo, son los multímetros para los automóviles o para los mecatrónicos. Lo importante de estos son, por ejemplo, que ellos nos pueden medir, tienen en cuenta de panel de 2000, medir, pueden hacer mediciones de corriente directa, mediciones de corriente alterna, etcétera. Pero lo más importante que podemos rescatar de este tester para automóvil, prácticamente en un sistema de inyección electrónica, ese tester nos va a poder medir todos los sensores que tiene, todos digamos, los valores, tanto de los inyectores, de la bobina de encendido, el sensor de lambada, los sensores de temperatura, los sensores de picado, o sea, todo lo que se necesita para poder hacer mantenimiento la reparación, digamos, de un sistema de un sistema de encendido electrónico o de inyección electrónica. Prácticamente ya tenemos para poder tomar todas esas mediciones, además con los sistemas que pueden tomar la parte de los ángulos de Well, también mide los ángulos de Well, puede medir las revoluciones por minuto, las revoluciones que tiene el motor. Es prácticamente un test completo para los sistemas de reparación de los automóviles. Entonces es un instrumento muy popular para poder hacer ese trabajo. Bien, luego tenemos los detectores de voltaje. Los detectores de voltaje, por ejemplo, estos son detectores de voltaje que tienen un zumbador, tienen un apagado automático, etcétera. Esta serie UT11 es un detector de voltaje sin contacto, o sea, los buscaporos, por ejemplo, para poder ver si hay o no hay voltaje, o si es el vivo o el muerto, lo que hacemos es que tenemos que tocar con el dedo, con el pulgar el dedo, y de esa manera tocar tenemos que tocar el cable, como en la carta, físicamente tenemos que tocar. De esa manera es que podemos saber si hay voltaje o no hay voltaje. Pero en este caso no. En este caso, como es de plástico, no necesita que tenga el contacto. Simplemente lo vamos a acercar y entonces pues, es mucho más seguro.
Por el motivo, este detector está certificado con la UL. Ya hemos dicho que la UL hace que los equipos no pueden presentar ningún tipo de daño al ser humano, son totalmente seguros. Entonces, por eso tiene esta certificación de la UL, como también de la RO, que tiene que ver con medio ambiente, ¿no? Entonces, también la certificación de la Comunidad Europea. Bien, tenemos el otro, que es de la serie UT13. Este es un instrumento que no se puede, digamos, el UT13 es un detector de voltaje de onda alta, también sin contacto. Es ligero, cómodo para llevar debido a su tamaño en el bolsillo. El dispositivo puede detectar electricidad cuando está cerca del rango de adaptadores activos, a las terminales de conexión o los cables. También puede ajustar la sensibilidad útil en diferentes entornos de interferencia electromagnética. O sea, a diferencia del otro, el otro no se puede regular, pero este sí se puede ajustar la sensibilidad. El detector de voltaje se puede usar en entornos residenciales, comerciales o también industriales. Bien, ahí hemos terminado lo que son la parte de los multímetros, etcétera. Ahora vamos a ver un poco lo que son las cámaras termográficas y los termómetros que tenemos en la marca Uni, en nuestro instrumento de gran precisión. Acá tenemos, por ejemplo, en la cámara termográfica, el UTI 80. Los termómetros infrarrojos tradicionales solo pueden medir puntos de temperatura individuales. En cambio, la cámara termográfica, la UT80, puede detectar variaciones de temperatura de un área a través de una pantalla LCD de 2.4 pulgadas. Los láseres duales de UT80 pueden bloquear rápidamente el área de medición y mostrar la temperatura objetivo. El paquete estándar también incluye una tarjeta de micro SD de 8 gigas para el almacenamiento de datos de imagen y temperatura. La función de combinación de imágenes de UT80 es capaz de combinar imágenes de cámaras infrarrojas y normales, permitiéndonos, digamos, una visualización en profundidad de áreas de interés. Bien, entonces esta cámara prácticamente nos va a ayudar bastante en poder medir altas temperaturas. Sus características: tiene una cámara de 2 megapíxeles, una pantalla LCD, ya, doble láser, una relación de 20 a 1, una emisividad ajustable de 0 a 99, el rango de prueba, etcétera. Una relación de 80 por 60 píxeles, el campo de visión, etcétera. Bien, entonces vamos a ver un poquito más. Este es un termómetro eh, tiene ventajas de operación simple y sanitaria, medición rápida y precisa, puede medir temperaturas con precisión de un segundo, apuntando al detector objetivo. Su rango de es de 32 grados centígrados a 42.9 grados centígrados. Prácticamente este es un termómetro para poder medir la temperatura de los seres humanos, ¿no? Entonces, más para la parte de la salud, está hecho para eso y nos va a tomar las mediciones. Tiene la prueba de distancia, está entre los 5 centímetros a 10 centímetros. La alarma sonora de alta temperatura. La retención de datos, sí, puede eliminar desde el fondo blanco, apagado automático, se pueden ver opciones tanto en grados centígrados como en Fahrenheit. Bueno, trabaja con una batería de 9 voltios y es muy pequeño, liviano, etcétera. También tenemos otro termómetro. Este termómetro, por ejemplo,
ya es un poco más para uso industrial, no es tanto para la salud, porque tiene un rango de medición entre 20 menos 20 grados hasta 400 grados centígrados. Entonces, aquí simplemente nos va a determinar la temperatura de un punto exacto donde estamos apuntando, ¿no? No es como una cámara termográfica que nos muestra las variaciones dentro de un área, sino que aquí nos vamos a hacer en un punto específico. Bien, también tenemos este otro termómetro que, bueno, también estaba en un rango de menos 32 a 400 grados centígrados, ¿no? Y tiene una repetibilidad de más o menos 0,5 a más o menos 0,5%. Pero, ¿qué es la repetibilidad? Para poco aclararnos ¿no? El término. Es la variación observada cuando el mismo operador mide la misma parte varias veces. También es conocida como la variación debida a los instrumentos de medición. La reproducibilidad es la variación observada cuando varios operadores miden la misma pieza con el mismo instrumento de medición. El otro término que aquí vemos es la emisividad, que es de 0,5 y hasta 1 ajustable. Y la emisividad es el parámetro más importante que debe ser configurado correctamente. Es la emisividad, que en definitiva es una medida de cuánta radiación es emitida por un objeto en comparación con la de un cuerpo negro, o sea, perfecto, o de la misma temperatura. Bien, entonces, los termómetros infrarrojos de esta serie, que es la UT300, bueno, son livianos y son pequeños. Los objetivos se pueden medir de forma rápida y precisa desde una distancia con una resolución de 0,1 centígrados de grados centígrados. Estos dispositivos consumen muy poca energía, están adecuados para uso en interiores y exteriores. Bien, ahora vamos a ver un poco los medidores de humedad, sonido, luz. Pero antes voy a un poquito ver si tenemos alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? Buenos días. ¿Dónde puedo conseguir su dirección en la ciudad de Cochabamba? Bueno, nosotros tenemos ahí en nuestra sucursal en Cochabamba y puede usted entrar a nuestra página web y ahí va a encontrar la dirección exacta donde puede usted ver estos equipos. Bien, seguimos entonces. Vamos a ver ahora lo que son los medidores en este caso, de temperatura y de humedad. Estos equipos, ¿dónde los voy a utilizar? Primero, el medidor de humedad y de temperatura puede medir, procesar datos y mostrar resultados en la pantalla LCD. Se puede utilizar Bluetooth, porque estos chips trabajan con Bluetooth, para poder transferir datos y analizar, almacenar y exportar a través de la aplicación móvil personalizada. Tiene una aplicación para el celular que se llama INB, tanto para Android como para iPhone. Entonces, con eso pueden tranquilamente descargar y acoplar aquí al instrumento. Y entonces, pero la pregunta, por ejemplo, para los que están viendo, por ejemplo, ¿dónde yo mido, digamos, la temperatura y la humedad? La temperatura, bueno, en cualquier lugar, en un ambiente, me va a dar ciertos grados de temperatura. Y la humedad, por ejemplo, cuando está lloviendo y deja de llover, medimos, ahí va a haber un 90% de humedad relativa. Pero en los sistemas de cableado estructurado, dentro, por ejemplo, de los cuartos de comunicación, ahí deben existir, por norma,
una humedad relativa entre el 30 al 50%, digamos, de humedad relativa. Perdón, ¿para qué? Para evitar la estática. Porque si no hay esa humedad, pues la estática podría afectar a los equipos. Por ejemplo, en lugares secos donde no hay mucha estática, perdón, no hay mucha humedad, entonces la humedad puede ser del 10%, la humedad relativa. Ah, entonces podría pasar que la estática podría dañar los equipos. Entonces, en esos lugares, ¿qué hacen? Tienen que, pues, introducir humedad dentro del cuarto de telecomunicaciones, o como muchos algunos los llamamos el data center, ¿así? Entonces, en esos cuartos tiene que haber humedad para que justamente sean protegidos por la estática. Por eso es que es importante este instrumento, un instrumento que me mide la humedad relativa. Si no, ¿cómo podría saber yo con qué humedad está trabajando? Y tenemos que tratar de estar dentro de las normas, por ejemplo, de cableado estructurado, que nos dan ese valor. Entonces, con este instrumento podemos nosotros tener esa seguridad que, digamos, de que estamos dentro, de que está protegido en nuestros equipos. O si no, hay que empezar a preocuparse, ¿no? Tiene la certificación, este es el logotipo con el cual se puede bajar el INC, que es la aplicación, trabaja con Bluetooth, etcétera. Puede medir modos de máximo, mínimo, ¿no? Entonces, rangos de humedad desde 0 hasta 100% en cuanto a la humedad relativa. El otro medidor, que es el medidor de sonido. Antes, ya hemos dicho que hemos visto la humedad, el detector, o sea, el medidor de humedad y medidor de temperatura. Este es un medidor de sonido. ¿Y para qué me va a servir un medidor de sonido? Pues, ¿para qué? En realidad, cuando yo quisiera alguna vez, por ejemplo, hacer la instalación, yo necesito tener el nivel de sonido, de ruido que me podría causar. Entonces, el medidor del nivel de sonido digital puede convertir el sonido ambiental en señales eléctricas, procesar datos y mostrar los resultados en LCD. Puede monitorear constantemente el sonido ambiental. Para eso podemos utilizar el Bluetooth para transferir los datos y analizar y almacenar a través de la aplicación móvil que es el IENB. Es la misma aplicación que utiliza el medidor de humedad y de temperatura. Es la misma aplicación. Bien. Entonces, las principales características tienen luz de fondo, tienen un micrófono de condensador de media pulgada, etcétera. Eso no hay tanto que hablar por eso. Ahora, el ruido de fondo, los parámetros son el nivel de ruido de fondo, dice, es demasiado alto, puede llegar a enmascarar la señal. Es lo que les decía. Si yo quisiera, por ejemplo, instalar un sistema de perifoneo, vamos a decir, por ejemplo, una terminal o un aeropuerto, no sé, o en un hospital, el valor del ruido ambiente que hay se va a convertir para mi amplificador como ruido. Por lo tanto, el valor, la potencia del amplificador debe ser 15 o 25% más que el sonido. O sea, si yo tengo que colocar, por decirle, digamos, me da un nivel de sonido de 20, digamos, de 15, de 10, vamos a ver, para aclarar bien esto. La relación señal-ruido, o sea, el SN, sea de 25 decibeles, pero para muchas aplicaciones donde eso no puede ser aplicado, una relación señal-ruido entre 10 y 15 decibeles puede ser suficiente. O sea, lo que quiero decir es que el valor del ruido, digamos, donde se va a colocar el sistema de perifoneo, debe de presentar tan solamente el 15, máximo 15
el 15 decibeles puede ser por ciento, digamos, del valor del amplificador. Vamos un poquito a explicar así para que no nos... Acá. Por ejemplo, según la tabla para sonorizar un andén de estación con un nivel de ruido estimado de 75 decibeles, el sistema de megafonía deberá garantizar al menos 90 decibeles en todo el espacio del recinto en el que se puede estar una persona. Entonces, ahí estamos colocando que va a ser 15 decibeles más. Entonces, el medidor de sonido nos va a medir eso, nos va a medir cuántos decibeles de sonido tenemos en el lugar. Por lo tanto, sobre eso tenemos que tener en cuenta. La cantidad de decibeles, por ejemplo, tenemos acá una tabla, y muchas tablas pueden también conseguir por ejemplo, por internet, pero acá por ejemplo, tenemos, si yo quiero un restaurante, en un bar, tendría que tener un sonido de 70 decibeles, el interior de un autobús de 90 decibeles, etcétera. Entonces, hemos tomado en cuenta como ejemplo aquí el andén de una estación con tren de 70 decibeles, ¿no? Entonces, para eso nos sirve para determinar el nivel de sonido, pero que va a representar como el nivel de ruido, en este caso para nosotros, ¿no? Para que podamos hacer una correcta instalación de un sistema de perifoneo. Para eso nos sirve lo que es el, el medidor de sonido. Bien, ahora vamos a ver lo que es también, ahora otra parte bien importante que se está dando, cómo es el medidor de luz, un luxómetro. Este luxómetro es el que el otro va a trabajar trabaja con la aplicación de tanto para Android como igual que el medidor de sonido y que el medidor de humedad. Eh, Este luxómetro, o sea, medidor de sonido, perdón, medidor de luz, puede medir de manera efectiva la intensidad de la luz y mostrar los resultados en unidades de lux, ¿no? En la pantalla. Puede transmitir datos a la medición a través de Bluetooth, etcétera. De un lux, dice, o sea, el valor nos va a dar tantos lux, pero ¿qué es un lux? O sea, ¿cómo yo defino el lux? Hay definiciones, pero vamos a ir un tanto a una definición más empírica, digamos. Por ejemplo, cuando yo estoy en una noche llena, de luna llena, muchos de nosotros recuerdan que podemos jugar, etcétera, ¿no? En la noche con la luz de la luna. Entonces, esa cantidad de la luz que nos da la luna de noche, eso es más o menos equivalente a un lux, a un lux. Entonces es equivalente a un lux. Entonces esto nos va a dar la medida, el lux, cuánto es el lux. Por ejemplo, una luz de un foco podría medir 1000 lux o 2500 lux, etcétera. Entonces, actualmente se dice de que, por ejemplo, para que la importancia que tiene en el trabajo, digamos, aquí vamos, la importancia de la luz en el trabajo. Para que la actividad laboral pueda desarrollarse de manera eficaz, es necesario tener en cuenta tanto la luz, o sea, la característica ambiental, como la visión, que es la característica personal. Cuando existen estas cosas, el rendimiento del trabajador va a ser mejor, un rendimiento mayor. Esto debe ser así porque está comprobado que gran parte de la información que recibimos es de tipo visual, es decir, que tiene como origen primario la luz. Por lo tanto, la la visión tiene una gran influencia dentro de la percepción de la información. Mejorando este aspecto vamos a obtener, entonces, ¿qué? Una mejora de rendimiento en el trabajo, una mayor confortabilidad visual, además máxima seguridad. Y bueno, ahora como ya todos deben estar también ya, o si no están conociendo,
Sabemos que ya se están exigiendo, se está exigiendo bastante ya hasta a través del Ministerio de Trabajo que tiene que ver esto de la cantidad de luz. Entonces ellos nos van a enseñar en lux. Por ejemplo, vamos a ver si esperamos acá. Aquí también hay unas tablitas. Por ejemplo, ¿cuánto de luz debe existir en cierto nivel mínimo de iluminación? Exigencias visuales bajas, 100. Exigencias visuales moderadas, 200. Con zonas donde deben ejecutar tareas con, etcétera. En áreas locales de uso ocasional, 50 lux, está en valores de lux, ¿no? En valores de lux. Por ejemplo, si yo les digo, si yo quisiera, a ver, vamos a hacer un pequeño ensayo. Si yo quisiera, por ejemplo, tener cierta cantidad de luz en un área determinada, entonces, a mí me dicen, tengo esta área, un cierto, digamos, un área donde yo quisiera, digamos, tener, van a hacer un trabajo de oficina. Me dice, y tengo estas luces que he adquirido, ciertas lámparas, 60, 30 LEDs, ¿cuántos tendría que colocar allá? ¿Cuántos? Hay que saber, ¿no? Entonces hay que calcularlos. Vamos a hacer un pequeño ensayo con un software que tenemos acá. Vamos a crear un lienzo y vamos a dibujar un área. Vamos a dibujar un área, por ejemplo, un área que sea de este tamaño, ¿no? Bueno, entonces, el área útil va a ser un 75% o podemos colocar 100%, no sé. Un 75%, vamos a colocar un área útil. Entonces, el área útil va a ser de 163.9 metros cuadrados. Entonces, quiero iluminar esa área. Por lo tanto, pero vamos a decir, ¿para qué? Para oficinas. Para unas oficinas quiero iluminar. Por lo tanto, oficinas normales, oficinas con procesos de datos, salas, grandes oficinas, salas de conferencia, etcétera, etcétera. Vamos a colocar unas oficinas normales. Dice que en estas oficinas normales, por ejemplo, lo mínimo que tiene que ver son 450 lux, recomendado es 500 lux, óptimo, etcétera. Vamos a colocar lo que es recomendado, que serían los 500 lux. Entonces sería lo que es recomendado. Hemos cargado aquí opciones 500 lux. Este es 500 lux por metro cuadrado. Por metro cuadrado. Por lo tanto, si yo tengo unas lámparas que sean de 60 LEDs, como, por ejemplo, vamos a especificar, entonces, además que esa lámpara está desde el techo hasta el lugar de trabajo, vamos a ver que está a unos 3 metros. Vamos a especificar que no son tan altas las oficinas. Ahora, acá yo tengo que colocar, o sea, yo voy a ir al lugar de trabajo, o sea, donde están las lámparas, entonces me voy a ubicar en ese lugar y voy a tomar voy a medir la luz. ¿Cuánto es su medida de luz? ¿Cuánto es? Entonces, si digamos que me dé, por decirte, una luz bien fuerte, vamos a decir 2500 lux, que es bien fuerte, entonces ya tengo todos los datos, puedo calcular. Entonces me dice que usted necesita 33 lámparas para poder iluminar de luz de 60 LED con una altura de 3 metros. O sea, tengo que comprar para iluminar esta área 33 lámparas, ¿no? Entonces, con eso puede estar dentro de los estándares y hay calculado que estoy óptimamente haciendo mi iluminación correcta. Pero si no tuviésemos, o sea, el luxómetro, o sea, el medidor de luz, ¿cómo yo sé cuánto tengo que colocar? De repente lo coloco más o lo coloco menos, ¿no? Generalmente lo que hacemos es, sí, esta luz, pero quisiera que sea un poquito más fuerte, lo aumentaremos más. Entonces no es así, ¿no? Tiene que ver cierta cantidad de poder decir, la medida exacta es esta es la cantidad de luz que se necesita y para eso utilizamos el luxómetro. Bien. También tenemos unos luxómetros que es con un cablecito, pero este no tiene lo que es la parte de Bluetooth, un luxómetro un poco más económico o también más cómodo también para poder tomar las mediciones, etcétera.
Bueno, seguiremos avanzando entonces. Como hemos empezado un poquito tarde, no hay problema, seguimos. Vamos a terminar nosotros. Ahora vamos a ver lo que son los anemómetros, que son los medidores de viento. Estos equipos, por ejemplo, que son para medir los vientos, son bastante utilizados. Por ejemplo, un anemómetro de tipo dividido, estable, seguro y es confiable, con detección rápida y bajo consumo y muy alta precisión. Las aplicaciones pueden ser ampliamente usadas en minería, electricidad, en hierro, acero, pero en la petroquímica, en ahorro de energía, por ejemplo, para, para saber cuánto de viento tenemos, en navegación, en la fabricación de los ventiladores, la ventilación de escape, en deporte y más sectores. En deporte, los que se dedican al tiro al arco, para saber cuánto tendrían que dar de variación, los miden, ¿no? Con estos instrumentos, pues miden cuánto hay de viento en ese momento para darle exactamente al arco. Entonces, esos son los anemómetros, para eso nos sirve. Luego tenemos ya lo que son los tacómetros. Antes los tacómetros, bueno, venían como una punta de goma, yo me acuerdo, para los tacómetros al mismo lugar donde se giraba, se acercaba, así podemos medir las revoluciones. Ahora no. Es un tacómetro digital confiable sin contacto, utilizado para medir la velocidad de rotación de motores y otras máquinas. Este dispositivo puede mostrar resultados en revoluciones por minuto o conteo de revoluciones. Entonces es capaz de medir objetos rotacionales de manera segura a través de un método no intrusivo. Entonces es un moderno tacómetro y bueno, el tipo de sensor que utiliza es un fotodiodo y un tubo láser. El ángulo de medición es más o menos 30 grados desde la parte de lo que es el perpendicular. La prueba de caída ya no es de 2 metros, de 1 metro. Bien. Pueden medir los valores desde tangos, desde 10 hasta 9.099 revoluciones por minuto, o desde 10.000 hasta 99.000 revoluciones por minuto. Esos son rangos. La medida de conteo, mire, imagínense, desde 0 hasta 99.999 cuentas. No se trata de, es la cuenta, el conteo que hace, ¿no? Bien. Ahora vamos a ver otro instrumento que también es un medidor de humedad y de temperatura, pero es más ambiental, esto más para casa, ¿no? Entonces, lo que nos puede definir es que nos puede tomar dos tipos de medidas. Una medida que está dentro y otra medida que está afuera. O sea, toma unas mediciones que la medida está con un sensor, una medición nos va a mostrar un valor de afuera y otra medición que está dentro de donde estamos tomando la medición, el aire de la medición. Yo no sé por qué no me salen aquí los numeritos, pero algo pasa. Bien. Luego tenemos los medidores de distancia, o sea, los medidores de láser, ¿no? Estos medidores tenemos de los rangos de 40 metros, de 60, de 100 y de 150. Estos medidores toma toma hasta tres medidas, o sea, el largo, digamos, la altura, y con lo cual yo puedo calcular un área o puedo calcular volumen o simplemente una distancia. Entonces, ese es el medidor de lo que es los distanciómetros. También tenemos otro distanciómetro que es tipo como conocemos ya la cinta métrica, que se puede medir así como un flexo, ¿no? Pero también es un distanciómetro que mide también hasta
A ver, aquí está. Cinta en rango desde hasta 40 metros y la cinta hasta 5 metros. Es un láser automático, se apaga automáticamente. La prueba de caída es de 1 metro. Es bastante cómodo para poder llevarlo. Un diseño muy, muy cómodo. Entonces, esos son lo que son los distanciómetros. Ahora vamos a un poquito a pasar a ver para allá, para poder vernos todo lo que es ahora los medidores de cables. Vamos a pasar un poco más rápido. Estos son los probadores de cables, como los probadores de cable UTP. Ya los conocemos, con los RJ45. Luego tenemos sus características. Y luego tenemos también los medidores de cables HDMI, para ver si están sueltos algunos cables. Uno va, los coloca acá y acá, entonces van haciendo un recorrido, ¿no? Y ahí nos van mostrando los cables que están bien, los cables que no están bien. Luego tenemos los medidores, también, o sea, los seguidores de cable, como los conocemos como los tiruriru, ¿no? Entonces, estos trazadores tenemos para cables UTP. Para cable UTP, algo por ahí ha sonado. Bueno, consiste en un transmisor y un receptor. Es capaz de rastrear cables de red, de teléfono, alimentación agrícola, aislamiento. Puede solucionar problemas de cables de red y es una herramienta recomendada para la depuración de sistemas electrónicos, cables de comunicación y cables de audio y cables de video también. Entonces, pero mucha gente, por ejemplo, al hacer los traseadores de cables, eh, mucha gente, por ejemplo, los eléctricos, etcétera, necesitan, o los que trabajan en los autos, los mecatrónicos, necesitan rastrear cables, solo eléctricos. Nosotros no necesitamos rastrear cables de red o cables telefónicos. Entonces, hay otro rastreador también como es que nos sirve simplemente un rastreador de cable eléctrico, prácticamente eléctrico. Entonces, este es un traseador para los porque los arreglan, por ejemplo, la parte eléctrica de los motorizados. Con esto pueden rastrear todo el cable que quieran. Es un rastreador de cable eléctrico, no es un rastreador, ya no puede, no rastrea ya un cable, digamos, UTP de red, no. Simplemente es especialmente fabricado para rastrear cables eléctricos. Entonces, va a ser muy útil para todo lo que son nuestros eléctricos que se dedican. Bueno, dentro de los soportes de cable también tenemos una serie de el indicador de secuencia de fase. Por ejemplo, cuando yo tengo que trasladar un motor de un lugar a otro lugar y tengo que no cometer el error de que se invierte el giro, porque cuando colocamos en distintas formas de las fases, el motor se va a invertir de giro. Para que no se invierta, tengo que colocarla en la misma secuencia. Entonces, este es un instrumento que me indica, que me ayuda a poder definir la secuencia, en qué secuencia está, o sea, las fases, ¿no? Entonces, es un instrumento que no es tan, no lo van a poder encontrar así por sí, es un instrumento muy dedicado, este indicador de secuencia de fases, que prácticamente nos sirve para poder, digamos, identificar las fases. ¿Ya? Ahí tenemos, pues trabaja en el voltaje, la frecuencia, trabaja en frecuencias de 15 a 400 Hz, o sea, no es simplemente para red de 50 o 60 Hz, no, también puede trabajar en otras frecuencias. Bueno, acá tenemos ahora el medidor de tierra, el probador de tierra en Mega. Entonces vamos a ir un poquito viendo acá, ya viene con todos sus cables de lanzamiento, viene con todos sus barreras para hacer la medición, y así esta es la forma de medir. Por ejemplo, tiene 3 cables, el color verde, lo llevo de 5 a 10 metros de acá del equipo, el cable amarillo también en esa distancia,
y finalmente el cable de color rojo lo voy a colocar. Una vez que ya tengo esto hecho, esta es la jabalina, esta es la jabalina, esta es la jabalina a donde yo voy a medir, donde yo voy a medir, ¿no? El electrodo, esta es mi jabalina. Esta va conectada al cable verde. Una vez que yo tengo esto, entonces le voy a pulsar, hago una tensión y aquí me va a salir el valor de la resistencia. ¿Qué mide? Cuando medimos la Tierra, ¿qué medimos? Lo que medimos es el contacto que existe entre la jabalina. Cuando los electrones llegan a la jabalina, ellos tienen que pasar a la Tierra, a la parte, digamos, de sale, o sea, a la Tierra, pasar. Entonces, los electrones que van a pasar de la jabalina a la Tierra van a encontrar una barrera ahí, una barrera de paso, o sea, el paso que ellos tienen, o sea, que la resistencia que van a encontrar entre el jabalina y la Tierra, eso es lo que mide el, el proveedor digital de tierra, el Meyer, mide cuánta resistencia. Si esa resistencia es muy alta, por ejemplo, para los equipos de seguridad electrónica, nosotros tenemos que tener una tierra de menor o igual a 5 ohmios. Y por ejemplo, para los equipos médicos, que por ejemplo miden de 2.8, 2 ohmios, entonces, o para los equipos de transmisión. Entonces, el valor, si no hay pues ese valor, bueno, tenemos que hacer tratamiento de tierra, ¿no? Hacerle un aterramiento, no sé, con bentonita, geogel, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para eso nos sirve este medidor de tierra. Es muy importante para instalar. Finalmente, bueno, tenemos los osciloscopios. Los osciloscopios, hay muchas cosas que nosotros no podemos identificar. Por ejemplo, si bien los osciloscopios nos pueden mostrar mediciones de voltaje, de corriente, etcétera, pero también no nos va a poder mostrar, por ejemplo, la variación, o sea, la generación de las armónicas. Las armónicas es la suma, digamos, una armónica es una variación de un son submúltiplos de la onda, digamos, la que se alimenta, podemos decir la emisión de la red, son múltiplos. Y la suma de estas armónicas, de esos submúltiplos, nos pueden dar esta forma de onda. Y esta forma de onda, cuando se alimenta un motor, entonces el motor puede él interpretar como una variación, digamos, de frecuencia. Entonces, cuando interpreta una variación de frecuencia, el motor se puede comenzar a calentarse y quemarse. Cuando uno va a medir con un tester, está a los 380, está a los 20, sí, está ahí. Pero lo que no vamos a ver es qué está pasando con su forma de onda, o sea, si hay armónicas o no armónicas. Entonces, por más que vayan cambiando motor y van a seguir quemando y quemando, entonces no vamos a poder solucionar. Para solucionar tenemos que hacer que desaparezca esta forma de onda. Podemos hacer con varias formas. Uno de ellos es más conocido, por ejemplo, ahora utilizando los peces online, que son los que filtran las armónicas, nos van a entregar prácticamente ondas sinusoidales puras. Entonces, pero ¿cómo vamos a identificar? Es la única forma de ver con osciloscopios. El osciloscopio nos va a mostrar el comportamiento eléctrico en forma gráfica, ¿no? Eso nos muestra la corriente alterna, digamos, en forma gráfica. Para eso nos sirve. También pues, nos sirve, por ejemplo, por los electrones, podemos ver, por ejemplo, acá, un circuito electrónico, por ejemplo, esta es una señal digamos, de video, ¿no? Aquí está la información de color, acá tenemos la información de video, tenemos la información de sincronismo horizontal, vertical, entonces el osciloscopio nos puede mirar. Este osciloscopio también se puede conectar con una PC, con software, para que puedan guardar todas estas imágenes. Entonces, eso es lo que nos sirve. Voy a ver si hay alguna pregunta. Creo que, a ver, más preguntas no tengo. De todas maneras, cualquier duda que tengan, que pregunten, entonces van a poder ustedes. Antes de despedirme, vamos a hacer lo siguiente. Voy a cargar en este momento, como hemos podido. Acá está.
ver. Bien. En este momento estoy cargando la presentación que hemos tenido al nuestro webinar, el documento. Pueden descargarlo si lo quieren tener la presentación. Y cualquier duda, cualquier consulta que tengan, no duden en llamar al correo o al teléfono, ¿no? Está también con WhatsApp. Finalmente, bueno, vamos a ver un poquito de las fuentes. También nosotros tenemos en la marca Unit las fuentes de, por ejemplo, tenemos fuentes de 3 amperes, una variación de 0 a 30 voltios, ajustable, y de 0 a 5 amperes. También tenemos de 3 amperes, de 5 amperes, y nos va a llegar también una que va a ser, o sea, nos está llegando, ya pronto lo vamos a tener, las fuentes de 6 amperes. Son fuentes para laboratorio, para pruebas, etcétera, etcétera. Son fuentes que son de 0 hasta 5 amperes. Cualquier duda que necesiten, entonces pueden, aquí les voy a dejar mi correo. En la presentación también está el correo. Ahí está. Ahí tienen mi correo. Pueden también colgar al celular, que también está con WhatsApp, para cualquier duda. No olviden de bajarse la presentación, los que desean. Si no hay más dudas, si no hay más preguntas, vamos a dar por finalizado entonces este webinar. ¿Sí? Voy a ver, aquí hay una pregunta. Tenemos el osciloscopio, el que les he mostrado es de 100 megahertz de ancho de banda, ¿no? Y si quieren de un giga, también ahí tenemos a pedido cualquier tipo de instrumentos, ya sea de 1 giga, sí tenemos, ¿no? Entonces, puedes escribirme para que podamos hacer nosotros, ¿no? Si necesitan alguna cotización, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces vamos a dar por finalizado nuestra presentación. Espero que les haya servido y espero de sus consultas y les deseo que pasen el resto de la jornada, que tengan un buen resto de la jornada. Bueno, hasta luego y no olviden participar en los siguientes webinars más que vamos a dar más adelante. El siguiente mes estamos con un webinar, vamos a dar sobre cableado estructurado. No vayan a perdérselo. Mucho vamos a ver la parte de los cálculos y toda esa parte. Muy bien, que tengan buena tarde.